Pues ya estamos aquí en el foro, en nuestro análisis en perspectiva sobre este tema muy interesante y me temo que quizá poco conocido de la Corte Internacional de Justicia. Y quizá, don Bernardo, lo primero que habría que hacer es explicarle a nuestro público qué es esta Corte. Esta Corte tiene la característica de ser el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Debo añadir que es uno de los 6 órganos principales de Naciones Unidas, junto al Consejo de Seguridad, Asamblea General, Secretario General de Naciones Unidas, etc. Y tiene una trayectoria muy importante porque desde 1946 ha resuelto un sinnúmero de conflictos entre estados. Quiero señalar de manera muy enfática que su jurisdicción, su competencia, comprende únicamente disputas, controversias que se lleven a cabo entre estados. Quizá ese punto hay que subrayarlo, digamos, con mucho hincapié, es decir, no lleva, Sofía, casos que le presenten ciudadanos particulares, organizaciones de la sociedad civil, ¿nada de eso? Nada, no. Conforme el Estatuto de la Corte, que es parte constitutiva de la Carta de Naciones Unidas, las disputas que resuelve la Corte son exclusivamente entre estados y también tiene la posibilidad de llevar a cabo opiniones consultivas. Pero, de nuevo, esas opiniones consultivas solamente las pueden solicitar los órganos autorizados por la misma Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué serían, por ejemplo? Por ejemplo, la Asamblea General. Ok. O sea, órganos de las mismas Naciones Unidas son quienes pueden elevar solicitudes de opiniones consultivas. Opiniones consultivas, por ejemplo, don Bernardo, ¿en qué materias? Es decir, vamos a regresar al tema de los casos que resuelve, me gustaría que platiquemos de algunos ejemplos, en fin, pero concentrándonos en este tema de las opiniones consultivas, ¿sobre qué materias versan? Toda una gama de asuntos, por ejemplo, la construcción del muro en territorios ocupados palestinos por parte de Israel. La Asamblea General le solicitó un punto de vista que es una opinión consultiva nada más, no tiene carácter vinculatorio, en donde condenó la construcción de ese muro, señalando las razones por las cuales se afectaban derechos humanos individuales. Hago un énfasis con relación a este tema, porque si bien es cierto que los litigios son entre los estados, al final del día, en un buen número de circunstancias, se afectan a la persona. En este caso, a título de ejemplo, los palestinos que se ven impedidos para cruzar de un lado para otro. Otra opinión consultiva extraordinariamente relevante tuvo que ver con la proscripción de las armas nucleares. Es decir, la Corte se le solicitó... ¿También por parte de la Asamblea General? Es el caso, okay. Para determinar si las armas nucleares estaban prohibidas como instrumento bélico. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos que sirven de base para estas decisiones, para estas opiniones consultivas? Es decir, los abogados sabemos que las resoluciones de las Cortes deben de tener base en normas, deben de estar fundadas en normas jurídicas. ¿Cuáles son, dónde se encuentran esas normas jurídicas de las que echa mano esta Corte Internacional de Justicia? Claro, en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia hay un listado que cualquier estudiante de Derecho Internacional Público encontrará muy familiar. Ese artículo delinea de manera muy clara cuáles son las fuentes de derecho que tiene que utilizar la Corte para resolver las disputas que le someten los estados. La primera, y esto es muy importante, el orden en el que están estas fuentes no es en orden de importancia, ni en orden de preeminencia, sino es una lógica profundamente jurídica de qué es más fácil para los jueces aplicar cuando están frente a un procedimiento contencioso. Entonces, lo primero es las convenciones. ¿Por qué? Porque las convenciones se entiende que al haber los estados firmado, asumieron que eran sus obligaciones. Obligatoriedad, claro. Entonces, lo primero que va a aplicar la Corte, si existen, son los tratados que vinculan a las partes en el caso. En segundo lugar, la costumbre internacional, conformada, como todos sabemos, por los 2 elementos de
una regla que se entiende obligatoria y además la repetición en el tiempo. Después, aquellos principios generales de derecho que se hayan cristalizado en el derecho internacional. Y finalmente, y como una fuente secundaria, la Corte puede hacer uso de jurisprudencia y de lo que hayan dicho, lo que se llama los publicistas más altamente calificados, es decir, doctrina. Pues entonces, con todos esos elementos, usted, don Bernardo, formó parte de esa Corte de manera destacadísima, fue vicepresidente de la misma. ¿Cómo operan los jueces? Es decir, ahora entendemos que es una Corte que forma parte de las Naciones Unidas, que es una Corte que resuelve disputas entre estados, que emite opiniones consultivas, que tiene digamos, acervo normativo para tomar sus decisiones. ¿Cómo funciona, don Bernardo, en su funcionamiento cotidiano, ordinario, una Corte de estas características? Quizá valga la pena, Pedro, señalar que es una corte compuesta por 15 jueces. A ver, eso desde ahí, claro. Que son 15 jueces, todos ellos de distinta nacionalidad. Todos, no hay dos mexicanos. No nunca, puede haber, por estatuto, no puede haber dos jueces de la misma nacionalidad. ¿Qué requisitos deben cumplir, don Bernardo? Tienen que reunir requisitos fundamentales de ser juristas de alta distinción e integridad. Pero la parte interesante también es que este concepto abstracto pasa por un filtro que es el proceso de elección. Todos esos jueces tienen necesariamente que ser electos y lo son en una de las elecciones más complejas en el sistema de Naciones Unidas. ¿Cómo es? Que supone el voto concurrente de la Asamblea General con 193 estados y el Consejo de Seguridad integrado por 15 estados miembros. Votan de manera paralela y concurrente y el juez que sea electo habrá de obtener una mayoría de votos absoluta para lograr el asiento en la Corte Internacional de una Justicia. Cuestión difícil. ¿Quién propone? ¿Los estados de los que...? Normalmente se sigue un procedimiento mediante el cual el llamado Grupo Nacional, que está compuesto por 4 juristas de alta reputación, proponen a un posible candidato, sea de su propia nacionalidad, pero también puede ser de alguna otra nacionalidad. Dicho esto, el estado respectivo, el gobierno que tiene representación en Naciones Unidas, habrá de coadyuvar en la gestión para reclutar los votos suficientes y de suerte tal que el candidato nominado por su grupo nacional tenga éxito y se convierta en juez de la Corte Internacional de Justicia. No, pues entonces en verdad es un procedimiento exigente. Le pregunto, antes de hacer una pregunta, Sofía, sobre la relación de esta Corte con otros organismos internacionales, le preguntaría, ¿y ese mecanismo de integración, don Bernardo, desde la experiencia vivencial, sí sirve de garantía para la construcción de un cuerpo colegiado, digamos, con las capacidades necesarias para atender los delicadísimos temas que llegan a su mesa? Sí, sin la menor de las dudas. Es decir, la Corte Internacional de Justicia ha tenido la capacidad para decidir cientos de decisiones y de opiniones consultivas con base en un consenso que se va formando entre los jueces, en donde cada una de sus decisiones tiene que obtener una mayoría de votos. ¿Mayoría simple? Una mayoría simple, es decir, puede ser 8-7, la preferencia es que el número sea significativamente mayor, porque con eso se le da una mayor entidad a la decisión misma de la Corte. Resulta muy útil advertir que en el caso de la Corte Internacional de Justicia, absolutamente todas las decisiones son colegiadas. Es decir, la Corte sesiona siempre en pleno. Siempre en pleno y decide todo. ¿No por comisiones? No por comisiones. Ni siquiera hay algo que aquí en México pues es usual, el ministro ponente. En el caso de la Corte Internacional de Justicia no hay propiamente un ministro ponente, sino que dependiendo de cada caso se elige por los propios 15 jueces a un comité de redacción presidido por el presidente de la Corte y con 2 jueces
que habrán de ser los responsables de iniciar un proceso muy detallado de decisiones en donde se somete a la consideración del plenario los distintos proyectos que ese comité de redacción vaya produciendo. Y por cierto, ese comité de redacción será únicamente para ese caso en particular. En el siguiente caso puede haber un comité de redacción distinto. Te parece interesantísimo y vamos a hablar de casos en los que México sea parte, y quiero además escuchar que nos cuente casos que a usted le hayan parecido particularmente relevantes durante sus años en la Corte. Pero te quería hacer una pregunta para todos aquellos que no somos expertos en derecho internacional público y que escuchamos de muchas cortes. Escuchamos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, escuchamos de la Corte Penal Internacional, escuchamos de esta Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo está, digamos, el diseño a grandes rasgos, Sofía, de estos organismos internacionales que resuelven jurisdiccionalmente distintos tipos de disputas? Claro. La Corte, como bien dice el embajador Sepúlveda, se distingue por ser el órgano judicial por excelencia que decide disputas entre estados. El resto de las cortes, ya sea las regionales de derechos humanos, entre las cuales está el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano, deciden disputas de individuos. Aunque también cabe destacar, especialmente en el caso del sistema europeo, pueden decidirse casos entre estados, pero que se viole la Convención Europea. Y en el caso de las Cortes Penales es exclusivamente para determinar la existencia de crímenes penales internacionales. Entonces, podemos decir que si la Corte Internacional de Justicia es el órgano que podría retomar todas las ramas de derecho cuando involucren a disputas entre dos estados, cada una de estas cortes son especializadas en una materia y especializadas también por jurisdicción. Sin embargo, es interesante, la Corte tiende a nada más realizar cita jurisprudencial de sus propios casos, porque es una corte que por excelencia codifica, crea y analiza derecho internacional público. Sin embargo, cuando la materia lo requiere, la Corte Internacional de Justicia ha retomado jurisprudencia de otros tribunales. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de la Convención de Genocidio de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, empezó en 1993, la sentencia final fue hasta el 2007. Durante todo ese proceso, concurrentemente estaban sucediendo los juicios en el Tribunal de la ex Yugoslavia. Y entonces la Corte Internacional de Justicia retomó su jurisprudencia en algunas casos. El caso que cita Sofía me parece muy interesante porque nos hace darnos cuenta de lo prolongada que puede ser una decisión. Aquí cita un caso de 14 años, digamos, para resolver. Don Bernardo, ¿es normal, es común que los casos sean casos que lleven tanto tiempo? Y le adiciono una pregunta extra, digamos, que es ¿cuál es el comportamiento y la relación con los estados parte? Porque son casos pues muy delicados, vuelvo a decirlo, que pueden prolongarse mucho a lo largo del tiempo y en los cuales me imagino que genuinamente los estados tienen interés de saber qué va a pasar y supongo que también la tentación de incidir en lo que sucederá. Es el caso, Pedro. Lo que sucede es que este caso particular que involucra a Serbia obedece en su prolongación no a causas que se atribuyen a la Corte Internacional de Justicia, sino a los propios estados que, por razones procesales de distinto género, van introduciendo notas de distinto género para asegurar que sus puntos de vista son debidamente recogidos. Y la Corte obedece a esas peticiones de los estados con el ánimo de asegurar que la decisión final es una decisión que resulta justa. Y eso supone, por ejemplo, una primera fase en donde una de las partes, en este caso Serbia, objeta a la jurisdicción de la Corte. Primero una discusión de si la Corte puede o no conocer. Es el caso. Y en ocasiones también se solicitan medidas precautorias que, por cierto, cobran prioridad absoluta y que la Corte tiene que decidir de inmediato porque se corre el riesgo de causar un daño irreparable y entonces esa es la obligación de la Corte de decidir con urgencia
el tema. Entonces, efectivamente, fue un proceso muy dilatado, pero muy inusual. Es decir, en la mayoría de los casos, la Corte ha tomado una decisión muy atinada que tiene que ver con abreviar lo más posible el proceso judicial respectivo. Para eso necesita la colaboración de los estados partes. Por ejemplo, el calendario de la Corte para un caso determinado se negocia con los estados parte. Y entonces puede suceder... ¿Hay un promedio de años? No podría yo asegurar que hay un promedio de años, porque en algunos casos se nos distorsiona mucho por esos 14 años. Por la estrategia de litigio. La estrategia de litigio, pero digamos, sería normal que un caso se resuelva al cabo de 4 o 5 años. Okay. Pero para esos efectos, la Corte en su etapa contemporánea ha negociado con los estados parte que se acelere el trámite, por llamarlo de alguna forma. El que demanda, que presente su demanda en un lapso, digamos, no superior a 9 meses. Que la contrademanda también tenga un lapso de 9 meses. Si hay réplica y dúplica, se acorta aún más esa cuestión. De suerte tal que al final del día sucedería que la decisión se adopte en un lapso de entre 3 y 4 años. Pero, por ejemplo, en el caso Avena, un caso muy delicado. Que ahí es donde quiero que empecemos después del corte, pero ese caso es interesantísimo. En ese caso se inició en enero de 2003 y se decidió el 31 de marzo de 2004. Brevísimo. 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 Si les parece, entremos después de un corte a hablar casos y empecemos por el caso Avena, porque me parece que es la mejor manera de transmitirle a nuestro auditorio cuál es la relevancia para México de una corte como la Corte Internacional de Justicia, analizando, reflexionando sobre un caso muy relevante del que el Estado mexicano fue parte. Estamos aquí en Observatorio platicando con Sofía Cardona y con el embajador Bernardo Sepúlveda de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a un corte y regresamos. Quédese con nosotros.